Agradezco enormemente que nos tome la llamada el subsecretario adjunto principal de comunicaciones en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el DHS por sus siglas en inglés, Luis Miranda. Subsecretario, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. ¿Cuáles serían, en resumen, las más importantes medidas que se están tomando, las nuevas medidas que se están tomando por parte del gobierno de los Estados Unidos con el fin de asegurar su frontera? Bueno, estamos tomando varias medidas. Por supuesto que hace ya casi un mes exacto, el 5 de enero, anunciamos unas nuevas limitaciones sobre el asilo, basado en que el número de encuentros estaba demasiado alto. Entonces, instituimos a través de una proclama presidencial y una norma que se promulgó eh, una limitación que determina que las personas que cruzan ilegalmente o que llegan a un puerto de entrada sin autorización no son elegibles para el asilo. Y eso ha tenido el efecto de que nos ha permitido poner a doblar realmente el número de personas que están siendo procesadas a través de lo que llamamos deportación acelerada, y hemos podido básicamente doblar el porcentaje de personas que se tramitan a diario a través de eso, y llevar a cabo deportaciones rápidamente. ¿Qué significa justamente en términos prácticos una deportación acelerada? Es decir, cuando una persona entra bajo esas circunstancias que nos acaba de decir el subsecretario de manera indocumentada, ¿qué es lo que va a suceder? Depende de dónde estén y cómo entren, pero en general puede ser que los pongamos en un vuelo de deportación a su país de origen, o que sean removidos a un tercer país. Por ejemplo, México recibe eh, deportaciones de personas, incluyendo ciudadanos de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba, además de, por supuesto, sus propios ciudadanos. Esta situación con estas personas de estas nacionalidades tiene alguna razón en específica y me imagino que para ello hubo un acuerdo con México. Muchos especulamos, subsecretario, pero usted nos los dirá ya de manera formal, por el peligro que representaría para algunos de ellos regresar a su tierra. Bueno, la realidad es que el México ha sido un socio importante en el tema del manejo de la migración irregular y de hacerlo de una manera que es, por supuesto, respeta las leyes, pero también que trata a la gente de una manera humanitaria. Y es lo que hemos buscado hacer como región, porque el tema de la migración no es algo que afecta solo a México y a Estados Unidos de América, es un tema que está afectando a todo el hemisferio, y hay niveles de desplazamiento de personas a niveles históricos en todo el mundo. Entonces, el poder trabajar en conjunto y alinearnos en lo que son objetivos, como lo hicimos con la Declaración de Los Ángeles, ha sido muy importante para eso. Y México ha sido un socio importante, pero las decisiones de México las ha tomado el gobierno mexicano por su cuenta. Nosotros, por cuenta nuestra, lo que estamos haciendo, por ejemplo, en las primeras 3 semanas desde que se instituyó esa limitación sobre el asilo, pudimos hacer deportaciones y retornos de más de 24,000 personas a más de 20 países, y eso incluyó 100 vuelos de repatriación internacionales. Así que es un reto logístico, de operacional, pero que tenemos que hacer trabajando no solo con México, pero también con esos otros 20 países en las últimas 3 semanas que se han llevado a cabo esos 100 vuelos internacionales. Es algo que requiere muchísima colaboración y coordinación con los países que están recibiendo a sus ciudadanos. Es un esquema de retorno o de deportación, según sea el caso, subsecretario, que esté relacionado con la frontera que hayan utilizado, es decir, una persona que cruza, por ejemplo, por esta región, Tijuana-San Diego, de manera indocumentada, y es detenida y a lo mejor la van a deportar porque es mexicano o la van a retornar en algunas de las nacionalidades que nos mencionó, ¿sería retornado por esta misma área o ahí qué referencia nos podría compartir? No necesariamente. Tenemos distintos métodos debido a lo que decía de los requisitos logísticos, ¿no? Hay personas que son transferidas de patrulla fronteriza a ICE y son retornados en un vuelo de ICE.
hay retornos en ciertos puertos de entrada, y hay vuelos que también lleva a cabo patrulla fronteriza. Entonces tenemos una variedad de mecanismos que estamos teniendo que usar para efectuar las deportaciones, y como te decía, tiene que ser por supuesto un esfuerzo logístico bastante fuerte. Claro, y en este sentido quiere decir que algunas podrían ser entonces pues retornados o deportadas por esta frontera, pero entonces no necesariamente pudiera ser por otro puerto o por otra vía. Exacto, podría ser por otro puerto, podría ser por un vuelo, por ejemplo, a Centroamérica, a otras partes de México, a otros países. Como te decía, han sido 20 países en esas primeras 3 semanas, pero hemos devuelto personas a más de 170 países en el último año. ¿Y hay algún corte en términos generales que nos pueda compartir, justamente hablando de números, no sé, en lo que va del 2024, aunque sé que ustedes utilizan más las estadísticas en materia del año fiscal, ¿no? Sí, trabajamos lo que es el año fiscal, pero hemos visto una reducción en los cruces ilegales. Estábamos viendo cientos de miles de encuentros entre los puertos de entrada en diciembre, por ejemplo. Lo habíamos logrado reducir bastante en los primeros meses del 2024 del año calendario, y gracias a este esfuerzo que hemos estado haciendo desde el 5 de junio, se han podido reducir aún más los encuentros diarios. Más del 40% están por debajo ahorita de 2.400 encuentros al día. Muy bien. Ahora, en función del anuncio que se hizo por parte de la actual administración del gobierno de los Estados Unidos en relación a que quienes sean pareja legal, quienes estén casados con un ciudadano, pudieran tener ahí algún beneficio, ¿nos pudiera comentar algo? Sí, claro que sí, eso es un esfuerzo, y lo que te decía, conforme a la Declaración de Los Ángeles, que firmamos 22 países, se llamaba por supuesto la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, y incluye los objetivos de reducir la migración irregular, de hacerlo de manera humanitaria, pero también de expandir las vías legales. Y eso es un ejemplo de lo que hemos hecho para expandir vías legales, para que la gente no tenga que cruzar ilegalmente, que no tenga que pagarle miles de dólares a un cartel para que los crucen, y que no tengan que ponerse en riesgo de sus vidas, porque ese cruce a veces significa ahogarse en el río, morir de deshidratación, caer del muro y sufrir lesiones bastante severas. Entonces, esa expansión de vías legales es importante, y uno de los métodos que hemos anunciado es que personas que están casadas con ciudadanos estadounidenses, que sean elegibles, porque a través del matrimonio ya hay una elegibilidad para normalizar el estatus, no tengan que volver a sus países para recibir esa visa. Normalmente la persona, aunque se case con un ciudadano estadounidense, para cambiar el estatus y recibir esa visa tiene que volver a su país, y dependiendo de cuánto han estado indocumentados, pueden estar sujetos a una limitación de poder volver por 5 o 10 años. Entonces, al hacer este anuncio, lo que hicimos es que esa persona ahora no tiene que volver a su país de origen para recibir esa visa, y así pueden ir avanzando en el proceso de normalización sin tener que estar separados de sus familias. Muy bien. Ahora me voy a regresar al principio, si me lo permite, subsecretario, para reiterar entonces, pues, a que una persona que busque refugio en un país como Estados Unidos, dadas estas restricciones que serán más contundentes, la recomendación es que lo hagan conforme a los procedimientos que ustedes han dado a conocer, y que la vía sería la aplicación CBP One, ¿correcto? Sí, esa es una de las vías legales, procesos ordenados, que hemos expandido para que la gente no tenga que cruzar ilegalmente. Es que pueden pedir una cita a través del uso de la aplicación CBP One. Está disponible en dispositivos móviles Apple y Android, y permite, sin costo alguno, que las personas creen una cuenta y pidan una cita para uno de 8 puertos de entrada donde se hacen esas citas. Y así llegan a un puerto de entrada y pueden ser entrevistados por un funcionario de aduanas y protección fronteriza. Eso es una alternativa
que ha ayudado muchísimo. Más de 600.000 personas han podido hacer citas con ese mecanismo y está ayudando a poner orden. Y de nuevo, importante que la gente no tenga que poner sus vidas y sus ahorros en manos de los criminales. Sí, en riesgo de, como usted ya lo mencionó, incluso perder la vida, perder a sus seres queridos, que eso es lo que se busca, creo. Esa es la coincidencia, una de las grandes coincidencias que hay entre ambos países, proteger la vida humana y los derechos humanos. ¿Cuánto está tardando actualmente el obtener una cita para solicitar una estancia legal en los Estados Unidos a través de CBP One? Depende de la persona, pero para las personas que han conseguido citas, estamos viendo que han estado esperando más o menos unas 10 semanas. Ahora, eso no es universal, por supuesto hay personas que han estado esperando más tiempo y reconocemos eso, pero el promedio de personas que están con citas han estado esperando unas 10 semanas. Muy bien. Ahora, ¿qué hay respecto a las nuevas restricciones que anunciaron, que ya están aplicando y que ya nos explicó subsecretario, en cuanto a si tienen un plazo, una fecha de vencimiento? Es decir, ¿estas nuevas medidas quedan o no como indefinidas? Quedan indefinidas porque es basado en el volumen de personas que están llegando. Mientras se mantengan por encima de 1.500 va a estar activa esa limitación. Pero es importante que la gente también sepa que cuando termine eso, igual estamos implementando las leyes de inmigración y cruzar ilegalmente sigue siendo una violación de las leyes de Estados Unidos. Entonces, lo que significa que se reduzcan a 1.500 encuentros diarios sería que básicamente tenemos los mecanismos y los recursos para poder aprovechar todos los sistemas de la ley, incluyendo la deportación acelerada donde tiene sentido y otros procesos bajo la ley. Así que siguen existiendo consecuencias. No es que cuando concluya esa orden cualquiera puede pasar, porque claro. las leyes nunca han permitido eso. Claro, y siempre han estado vigentes esas sanciones por incumplir la ley. Subsecretario, ahora me gustaría que me platicara un poco, lo que sea posible, una vez que obtienen su cita y acuden a ella, porque supongamos, esta será la suposición, subsecretario, supongamos que hicieron las cosas como están pidiendo que se hagan, piden su cita a través de CBP One, la obtienen, acuden el día y la hora al puerto de entrada que les fue señalado. Esto pues tampoco significa que van a obtener su estancia necesariamente. ¿Qué pasa a partir de que van a su cita y qué es lo que van a enfrentar los migrantes que estén solicitando refugio? Bueno, lo primero que hacen es que con el app solicitan la cita y cuando reciben la cita entonces someten cierta información biográfica por adelantado. Con esa información entonces los funcionarios de aduanas y protección fronteriza pueden empezar a hacer el proceso de investigación de antecedentes. Así que cuando llegan a su cita, entonces ya tienen información avanzada para poder tener una entrevista en la que hacen una determinación de qué quizás disposición puedan tomar y alguien, por ejemplo, que recibe quizás un parol temporario para entrar a Estados Unidos, eso puede ser que venga con el permiso de trabajo también, entonces que pueden pedir un permiso de trabajo, la elegibilidad. Así que es muy preferible a lo que sucede cuando se cruza ilegalmente. Donde se cruza ilegalmente puede resultar en deportación acelerada y aún si lo ponen en un proceso de esperar resolución ante las cortes, no tienen elegibilidad para un permiso de trabajo e incluso si piden asilo hay una demora de 6 meses antes de poder pedir ese permiso de trabajo. Así que el app ayuda muchísimo en que si se da una disposición positiva puede resultar en un parol y esa elegibilidad, pero eso es determinación que hace el oficial ahí en ese momento. No es algo que se puede decir que cierto tipo de personas sí y otras no, es algo que el oficial va a determinar basado en los hechos presentes con ese individuo o grupo. Y sé que se nos está acabando el tiempo, pero por eso quiero recalcar que es tan importante que la gente escuche la información oficial y busque fuentes de gobierno y de información oficial, porque
mucho en TikTok, en otros formatos, sacan videos de que mira, ya crucé, me dieron papeles, eso no es cierto. Y queremos que la gente sepa eso. Sí, creo que eso sin duda, subsecretario, lo más importante cuando lo hace de manera ilegal, no solamente pone en riesgo su vida, no solamente pone en riesgo la integridad de sus seres queridos, sino que será objeto de sanciones independientemente de la manera en la que finalmente pues ya vea una autoridad para hacerle su solicitud, y esas quedaron creo que perfectamente claras. La vía es solicitar una cita y acudir cuando se lo indiquen. Subsecretario, le agradezco muchísimo este tiempo. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? Muchísimas gracias realmente te agradezco el espacio porque la gente necesita la información y estamos viendo que cuando escuchan información correcta lo siguen, ¿no? Y por eso hemos hecho lo de ampliar días, lo de también aplicar consecuencias y la gente necesita saber eso, así que muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias y gracias también por este tiempo. Es Luis Miranda, el subsecretario adjunto principal de comunicaciones en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el DHS por sus siglas en inglés.